Saludos, mi nombre es Yuleidi Cabrera Matos y junto a mi compañero Manuel Contreras vamos a estar presentando lo que es una escuela con Z. La neurociencia ha realizado grandes investigaciones, las cuales han arrojado resultados que pueden ejercer una influencia significativa tanto en la sociedad como en nosotros mismos. Cada alumno es diferente y único, con sus capacidades, fortalezas, motivaciones e intereses. Cuando tenemos encima de un escenario diferentes jóvenes con características especiales, ya sean disléxicos, hiperactivos o autistas, es interesante ver cómo todos ellos se complementan y se apoyan en las actuaciones. Es realmente emocionante ver la alegría que estos jóvenes muestran al sentirse protagonista y partícipe en un proyecto. Con esto, quiero resaltar que todos somos útiles y necesarios sin importar la característica que nos diferencia. El cerebro lector. La lectura es una de las actividades que poseemos y que es muy asequible para todos nosotros. Además, esto nos ayuda a mantener una buena salud cerebral. Debido a que en este proceso intervienen diferentes funciones cognitivas, como son la percepción, la atención, la memoria o razonamiento. Cuando leemos, se activan una gran cantidad de circuitos neuronales en milésimas de segundo, lo cual nos permite reconocer letras, combinarlas para formar palabras y asignarle sonido, para que de esta manera podamos pronunciarla y dotarlas de significado. La lectura es imprescindible en diferentes aspectos, ya que esta nos hace crecer como ser humano, tal que nos mantienen orientados. Leer no es natural. El cerebro del bebé ya está organizado para procesar el habla, pero la lectura no es la actividad natural para el niño, puesto nunca la ha experimentado, sino que éste deberá aprenderla y a veces podrá resultar difícil para los niños, en especial para los disléxicos. Otro tema que aborda el capítulo del libro de Jesús Guillén es que los bebés son genios lingüísticos. Antes de aprender a leer, el cerebro del bebé ya está organizado para el lenguaje explícitamente hablado. Y a los pocos meses de edad, el bebé, en el cerebro del bebé básicamente, se activan redes neuronales del hemisferio izquierdo, idénticos a los que se ponen en funcionamiento en los adultos cuando escuchan frases de su lengua materna. Los bebés reconocen sonidos de cualquier idioma entre el sexto y octavo mes. Ya cuando tienen 2 años, los niños pueden nombrar objetos en altavoz, ya tienen un sistema visual organizado que les permite identificarlos y ya tienen costumbre y ya han desarrollado el conocimiento necesario para poder pronunciar sus nombres en altavoz. Pero leer una palabra requiere una mayor complejidad. El área visual de formación de palabras o caja de letras, o como se nombra en inglés, Visual Word Order Area o Lexic Board, es un área en la que se centran gran parte del conocimiento visual de las letras y sus combinaciones. Del libro es el reciclaje neuronal. Axiomas aluden que para el aprendizaje de la lectura se necesita una parte de las neuronas de una región que se integran en las áreas visuales del cerebro, en el lóbulo temporal izquierdo, y que éstas le sirven al bebé para reconocer rostros y objetos. Y en la caja de letras se reciclan básicamente para que pueda responder cada vez más a las letras y a las palabras, interviniendo está en un circuito de lectura
universal, que comprende tanto rutas fonológicas como semánticas, y los lectores adultos y los niños que saben leer básicamente activan más la caja de las letras que las personas analfabetas o los niños que todavía no han aprendido a leer, respectivamente, como en el caso de los bebés. Al comparar la caja de las letras de un bebé y la caja de las letras de un adulto, vemos una diferencia abismal, puesto la del adulto ya está más desarrollada, ya que ha aprendido a leer. Y no solo esta región cerebral se desarrolla, dado que aprendiendo a leer se mejoran circuitos que codifican la información visual y los sonidos de palabras que vienen básicamente de la lengua materna. O sea, que así como los adultos responden, su cerebro responde a palabras en su lengua materna, así luego de aprender a leer, los bebés, como cualquier persona, puede desarrollar más esa área del cerebro, lo cual tiene una incidencia positiva en la memoria oral. Conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una competencia esencial en el aprendizaje de la lectura, ya que esta posibilita al niño a ser consciente de los sonidos elementales que componen las palabras del lenguaje hablado. Esto es, de los fonemas. En la primera fase del aprendizaje de la lectura, en el cual se va conociendo el abecedario, es imprescindible la decodificación fonológica, ya que esto es lo que le permite al niño articular los fonemas que forman una sílaba. Ejemplo, la palabra casa. Esto la articulan de la siguiente manera: casa. Y descomponer cada palabra letra a letra. Ejemplo, C-A-S-A. De esta manera ellos pueden identificar y conocer su significado. A medida que este proceso se vaya automatizando, el cerebro ya no necesitará descomponer la palabra letra a letra y la podrá identificar con su representación ortográfica buscando su significado. Esta conciencia es muy importante y esencial, ya que se da en la fase inicial, que es cuando somos niños. No somos capaces, por así decirlo todavía, de reconocer las palabras de forma fluida. Y lo primero que vamos haciendo es como descomponiéndola letra por letra, y de esta forma la vamos dotando de significado hasta que llegamos a un punto donde ya nuestro cerebro no necesita hacer eso, sino que ya de forma automatizada puede hacerlo. Atención pero adecuada. En la práctica se ha comprobado que no es suficiente exponer al niño a letras, sino que hay que ir enseñándole de forma sistemática las diferentes correspondencias entre grafemas y fonemas para acelerar el aprendizaje de la lectura. Los niños, de forma natural, tienen una tendencia a interpretar la palabra como un todo. Es decir, que se requiere una atención selectiva para poder ir identificando las letras que conforman las palabras. Al explicar a los niños que las palabras están formadas por letras y que estas letras constituyen las unidades elementales del aprendizaje, se activa con normalidad lo que es la caja de letras que mencionaba mi compañero anteriormente. Y con ello el circuito de lectura universal del hemisferio izquierdo, que este es el hemisferio que es más eficiente. Ahora bien, si se focaliza solamente la atención de la palabra escrita y no también darle significado a esas palabras, se va a activar una zona de nuestro cerebro que es el hemisferio derecho, el cual es menos eficiente. Por eso es necesario que no saturemos la memoria del niño y que podamos ir enseñándole de forma sistemática tanto los fonemas como los grafemas. Otro aspecto de este capítulo es la escritura en espejo.
La confusión que sienten algunos disléxicos al ver las letras es como una confusión frente a un espejo. Por ejemplo, la letra B se puede ver como la letra D en un espejo. También puede darse el contexto de que se ve el 6 como un 9, entre otros. Este fenómeno puede darse de forma transitoria en cualquier niño, no solo en los disléxicos, y está directamente relacionado con el reciclaje neuronal. Nuestro cerebro evolucionó desarrollando un sistema que nos permite identificar los rostros y saber que una persona es la misma vista desde su lado izquierdo como del derecho, permitiendo que el niño vea las letras simétricas y que las identifique como iguales. Pero esta capacidad cerebral para el reconocimiento visual de las caras no es útil en la escritura, de modo que se ha de producir el correspondiente reciclaje neuronal o, si se quiere, el desaprendizaje en la caja de letras del cerebro. Añadir estímulos visuales y auditivos a la exploración áptica a través de la práctica de gestos en la escritura acelera el aprendizaje de la misma, pues incide en la ruta neuronal específica que no está asociada al reconocimiento de objetos, sino a su orientación. Ante las letras estáticas se activa la caja de letras, pero cuando están en movimiento al escribirlas, se activa una región de la corteza prefrontal izquierda asociada a los gestos. Es mayormente conocida como la área de Exner. Esto apoya una vez más la importancia de apostar por un enfoque multisensorial en el aprendizaje, el cual contradice el neuromito tan arraigado de los estímulos de aprendizaje visual, auditivo y sinestético. Otro aspecto del capítulo son los automatismos. A través de la práctica, el niño automatizará el proceso de la lectura, liberando espacio en su memoria de trabajo y mejorando así, también llamado eficiencia cerebral. No es casualidad que el grado de la comprensión de los textos escritos por parte de los adolescentes dependa de la frecuencia de sus lecturas durante su infancia. O sea, que dependiendo del hábito lector de un niño, va a ser su eficiencia, su buen desenvolvimiento ante los textos cuando ya sea adolescente y también cuando sea adulto. En los lectores expertos se activa de forma paralela dos rutas de procesamiento de las palabras nuevas e intentar acceder a su significado, y la léxica, que es la que utilizamos para palabras conocidas y que nos permite recuperar de forma directa su significado. Conforme el niño aprende a leer, dispondrá de más herramientas que le ayudarán a entender el significado de estas palabras. Ahora bien, ¿y qué pasa en el caso de la dislexia? La dislexia tiene un origen genético que se da más en las lenguas opacas y que está asociada a una mayor dificultad en la adquisición de la conciencia fonológica. Algunos niños poseen necesidades especiales, como son esos mencionados, que son los niños que sufren de dislexia, a los cuales, por más que se les enseñe de diferentes maneras adecuadas y se esfuercen mucho, presentan dificultades para aprender a leer, mientras pueden desenvolverse de forma excelente en otras áreas o tareas, como fue el caso que vimos en el joven Chan, que tenía ciertas dificultades para poder leer y escribir, mientras era un excelente pintor y amaba
la pintura y el dibujo. Ahora bien, en la actualidad sabemos que la dislexia tiene el origen genético, como ya hemos mencionado, pero gracias a las neuroimágenes se ha podido visualizar las anomalías en el código fonológico, el cual no permite que la lectura se desarrolle en las áreas visuales del cerebro. Por eso es que estos niños no pueden leer de forma natural como lo hacen otros, pues ya que la lectura no se visualiza en la zona visual del cerebro, ellos no pueden automatizarlo y de esa forma poder leer de forma fluida. Pero sabemos que esto se puede invertir, lo cual es muy interesante. Pero para eso es necesario detectar a tiempo y mediante un proceso continuo ir enseñándole los grafemas y los fonemas, es decir, las palabras y los sonidos, mejorando de esta manera el funcionamiento de la caja de letras del cerebro. Pero también existen principios fundamentales para lo que es aprender a leer. Nuestro primer principio es el principio de enseñanza explícita del código alfabético. Nuestro abecedario español funciona teniendo reglas simples de reconocer y para poder aprender a leer necesitamos reconocer cuáles son estas reglas. Nuestro segundo principio es el principio de progresión racional. Hay ciertos grafemas que son principales, por eso hay que enseñarlos antes. Por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a leer, lo primero que le enseñamos es el abecedario y las vocales. No podemos comenzar a enseñarle las letras ya compuestas sin que eso primero aprendan la base inicial. Nuestro tercer principio es el principio de aprendizaje activo que asocia lectura y escritura. Aprender a conocer las palabras y escribirlas facilita el aprendizaje de la lectura en muchas etapas. Nuestro cuarto principio es el principio de transferencia Nuestro cuarto principio es el principio de transferencia de lo explícito al implícito. Este nos dice que se debe facilitar el proceso de automatización de la lectura, ya que cuando el joven aprende a leer y lo va haciendo por paso, primero una cosa, después la otra, va a llegar al punto en que este ya va a ser automatizado y le va a ser más fácil. Nuestro quinto principio es el principio de elección racional de los ejemplos y los ejercicios. Debemos elegir ejemplos y ejercicios de forma cuidadosa y teniendo en cuenta el nivel del alumno, porque si tenemos un alumno en un nivel inicial no le vamos a enseñar de la misma forma que uno que está en tercer grado. Esto se debe tomar en cuenta con lo que es la lectura. Nuestro sexto principio es el principio de compromiso activo, de atención y de disfrute. En el contexto del aprendizaje, ha de propiciar a que el niño se sienta seguro y motivado. Como hemos aprendido en neurociencia, el aprendizaje tiene que ver mucho con las emociones. Y si logramos que los niños se sientan seguros en el aula, pues de esta forma ellos se van a sentir motivados y va a haber una mejor y mayor participación y por ende un mayor aprendizaje. Nuestro séptimo y último principio es el principio de adaptación a nivel del niño. Este principio es el proceso de aprendizaje. Nos dice que el proceso de aprendizaje no puede ser mecánico, sino que debe proponer retos adecuados que permitan al niño sentirse protagonista y seguir avanzando. Como bien sabemos, no podemos aprender de forma mecánica, sino que tenemos que aprender de forma consensuada y sistemática. Y ese principio eso es lo que nos dice. Ahora vamos a hablar de lo que es el cerebro matemático. Y estaremos viendo un video que nos va a orientar sobre este aspecto. Veamos. I strongly believe that education must take advantage of the knowledge that has been acquired in neuroscience and in cognitive psychology. We know a lot about how the brain
learns. There are learning algorithms in the brain, and there are specific ways in which we can enhance learning. We can, as neuroscientists, give teachers some useful tricks that enhance the learning. There is a whole science of learning in neuroscience, a science of how, for instance, sleep improves learning, and how specific acquisitions such as learning to read or learning mathematics are based on particular circuits of the brain. So I strongly believe that this knowledge should be transmitted to teachers. This is very strange. Many children do not like mathematics, but if we look at the very young child, every child has some intuitions of mathematics. We've seen that there are circuits of the brain that care about number, there are circuits of the brain that care about space and geometry, and they're all present in a young child. I think what we do in school is wrong, is we teach children that mathematics is very abstract, very complicated, but if we base mathematics on intuitions that are present already in the child's brain, then we can help them enjoy mathematics. I love mathematics, so I try to transmit that to other children. Como ya hemos visto en este video, los niños tienen ciertas dificultades en matemática y son muy frecuentes en las aulas. Mayormente se les suele tener miedo a las matemáticas porque se le relaciona con cosas difíciles que no podemos entender. Y estas nos provocan estrés o le provocan estrés a los niños y a los jóvenes. Y este estrés puede prolongarse hasta la vida adulta. Por eso es necesario que seamos diversificadores y que podamos buscar las diferentes maneras para que los estudiantes no se sientan de esta forma y de esta manera puedan aprender matemática de forma más fluida. El sentido numérico innato. El bebé nace con mecanismos innatos que le permiten discriminar entre 2 o 3 objetos sin necesidad de contar y entender operaciones aritméticas elementales en las que intervienen los números naturales. En psicología del desarrollo ya se sabía que los bebés pasan más tiempo analizando una situación inesperada o irreal que frente a decenas de escenas normales. Es fundamental para el niño en torno a los 3 o 4 años de edad que vaya aprendiendo el concepto de número natural. Es esencial para el aprendizaje de la aritmética. Como paso previo a la adquisición de conceptos matemáticos más complejos, el niño infiere un conjunto que posee un número concreto de elementos. Existen varias evidencias empíricas que demuestran que estos dos sistemas de representación diferentes, uno innato y otro adquirido, están asociados muy estrechamente a los niños que se desenvuelven mejor en tareas no simbólicas del tipo estimaciones o aproximaciones. Lo hacen también mejor en tareas que requieren lenguaje simbólico, como ocurre en las operaciones aritméticas exactas, y ello predice un mejoramiento en el rendimiento en la asignatura de matemáticas años después. No es casualidad que los programas informáticos utilizados con éxito para el tratamiento de discalculia se basen en el diseño de actividades que integran las competencias numéricas asociadas al conteo de aquellas intuitivas que permiten comparar cantidades. De esta forma, la activación del surco interparietal, también su conexión con la corteza prefrontal, que sería para los números el equivalente del área visual de formación de palabras para las letras. Y el sistema numérico aproximado influye en el rendimiento académico del alumno en matemáticas
También parece hacerlo en el conocimiento numérico simbólico, como en el caso de las tareas aritméticas, que influyen en los conceptos de cardinal. Introducir actividades informales en la infancia temprana que incluyan símbolos numéricos, como sucede con la multitud de juegos de mesa, constituye una estrategia educativa muy útil que también puede favorecer en el entorno familiar. Bueno, en pocas palabras, parece existir una relación bidireccional entre los símbolos y las cantidades. Otro aspecto del capítulo es de la condición numérica a la educación. No sabemos cuántos niños de los muchos que manifiestan dificultades en el aprendizaje de la aritmética padecen de alteraciones cerebrales identificables. Seguramente, en muchos casos no existe ninguna alteración y el problema reside en que no han recibido una enseñanza adecuada. De hecho, algunos niños, como aquellos que han crecido en entornos socioeconómicos desfavorecidos, muestran déficit en cálculos, aún teniendo un sentido numérico natural, es decir, no pueden acceder a él a través de los símbolos numéricos debido a la peor educación que han recibido. En definitiva, aprovechar el bagaje informal de que disponen los niños. Por ejemplo, muchas veces se considera inadecuado que el niño cuente con los dedos. Sin embargo, sabemos que contar con los dedos es un precursor importante para aprender la base 10, o sea, contar del 1 al 10. Que el entrenamiento con los dedos mejora las habilidades matemáticas y que aquellos que mejor saben manejarlos obtendrán después mejores resultados en cálculos numéricos. En la práctica, la mejor forma para prevenir y combatir las opciones negativas de los alumnos sobre las matemáticas es vincular su aprendizaje a situaciones concretas de la vida real y no a conceptos abstractos. En un interesante estudio se comprobó que el aprendizaje durante el curso escolar de niños de 4 años mejoró ostensiblemente cuando el profesor hablaba continuamente sobre cuestiones numéricas, puesto los números poseen un significado para nosotros como lo tienen las palabras. En los dos casos aprovechamos nuestras capacidades innatas para ir desarrollando esta comprensión. Nacer con este sentido numérico innato no nos convierte per se en excelentes matemáticos, eso se cae de la mata, pero que sí facilita el proceso de la comprensión de las matemáticas y, por supuesto, a pesar de lo que dijera Piaget, no hay ninguna necesidad de esperar hasta los 7 años para que el niño reciba sus primeras enseñanzas sobre aritmética. Otro aspecto de este capítulo es la arquitectura en el aula. Uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia en los últimos años ha sido demostrar las recuperaciones directas de las emociones sobre el aprendizaje. Sabemos que generar un clima emocional positivo en el aula, por el cual los alumnos se sientan seguros y reconocidos, resulta imprescindible. Pero también es el entorno físico en el que se da el aprendizaje, dado que afecta a nuestro cerebro. La arquitectura y el diseño de los centros escolares reflejan su filosofía y condicionan su funcionamiento, por lo que no puede considerarse un factor necesario el proceso de innovación educativa, que en absoluto se restringe a los contenidos curriculares.
Y Yuleidi, ¿cuáles son algunos de los factores característicos de los entornos de aprendizaje que pueden influir en el bienestar personal y en el rendimiento académico de los alumnos? En esto influyen factores como es el mobiliario. La movilidad no se limita al entorno propio del aprendizaje, porque se ha comprobado que los escritorios de pie, además de representar una magnífica forma de combatir los comportamientos sedentarios durante la jornada escolar, conlleva mejoras en pruebas que miden el funcionamiento ejecutivo y la memoria de trabajo de los alumnos. En el aula neurodidáctica, lo verdaderamente importante no es lo que enseña el profesor, sino lo que aprenden los alumnos, lo cual requiere que el docente se convierta en el gestor y facilitador del aprendizaje y los alumnos en protagonistas activos de él. Anteriormente se tenía la costumbre de organizar las sillas en filas y columnas, pero según estudios se ha descubierto que esto inhibe la participación y el aprendizaje. Pero cuando organizamos las filas en círculo, va a haber una mejor participación, ya que los alumnos van a poder mantenerse en interacción ellos mismos, poder observar los rostros de sus compañeros, al igual que lo de sus maestros. También incide en lo que es la iluminación. Cuando hay mayor iluminación, va a haber mayor aprendizaje. Según estudios realizados, cuando tenemos mayor iluminación, un 20% de los alumnos obtuvo mejores calificaciones que donde había poca iluminación en áreas de matemática y quedaron por encima de un 26% en pruebas lectoras. También cuando iluminamos de forma adecuada el aula con luz natural, esto posibilita vistas externas para mejorar el concentramiento del alumno. Si tenemos un aula donde tenemos vistas externas como a la naturaleza, donde tengamos ventanas grandes y que podamos ver hacia afuera, eso va a ayudar a que haya una mejor concentración y participación. Otro factor también es la temperatura y la ventilación. Nuestro cerebro es muy sensible a la temperatura y ello puede tener una repercusión tanto cognitiva como afectiva. Algunos estudios sugieren que el rango de la temperatura ideal para el aprendizaje está entre los 20 grados Celsius a los 23 grados Celsius aproximadamente, y que la humedad relativa debería rondar el 50%. De hecho, se ha constatado una mejora en los resultados en pruebas numéricas y lingüísticas llevados a cabo entre estudiantes de 10 y 12 años cuando se reduce la temperatura de 25 a 20 grados y aumenta la ventilación. Aunque un exceso de ventilación puede perjudicar la salud de los más pequeños, sabemos que la mejora de calidad de aire interior puede reducir ostensiblemente los efectos del asma que afecta a tantos millones de niños en el mundo. Aspectos especialmente relevantes si admitimos que pasan gran parte de su tiempo en espacios interiores o cerrados. El sonido. La existencia de problemas acústicos asociados a la mala ubicación del aula compromete la atención del alumno. O sea, una aula que está al lado de una discoteca, de un taller, de cualquier cosa que sea un sonido que logre cautivar de forma momentánea o durante todo el lapso de la clase, puede ser muy contraproducente a la hora de que el niño o el alumno pueda prestar atención, puesto el ruido afecta el desempeño en las tareas y su comportamiento en el aula. En un caso más concreto de los más pequeños, pueden perjudicar su atención visual y su escritura y su lectura debido a su incipiente desarrollo ejecutivo. En cuanto a los adolescentes, recuerdan menos información
cuando están expuestos a niveles sonoros que simulan situaciones cotidianas. O sea, qué sé yo, un motor que los haga recordar algún accidente que tuvieron, alguna propaganda de algo que los haga querer ir a ese sitio, en fin. Ellos sugieren la necesidad de disponer de entornos de aprendizaje específicos, unos que posibiliten su participación más activa, o sea, de los alumnos, como puede ser el trabajo corporativo, y otros en los que se puedan realizar trabajos introspectivos indicados para realizar tareas de reflexión personal, relajación, mindfulness, que son tan importantes de cara a mejorar las funciones ejecutivas. Otro aspecto relevante es el color y la decoración. Combinar paredes blancas o colores claros, el recurso con colores brillantes en accesorios como muebles o pantalla puede estimular el aprendizaje. Los colores son esenciales para aprender. Por ejemplo, los colores tienen efectos sobre las emociones y la fisiología de las personas que permanecen en ellos. Colores fuertes como el rojo pueden excitar la actividad cerebral y afectan en mayor medida a las personas introvertidas con estado de ánimos negativos. Por lo que hace a la decoración general en el aula, parece ser de los efectos más beneficiosos sobre la atención y el aprendizaje que se producen cuando existe un nivel de estimulación intermedio entre una excesiva decoración y una nula decoración. El entorno físico en el que se dé el aprendizaje es de capital importancia, porque tiene una incidencia directa sobre el bienestar y el rendimiento del alumno y el resto de la comunidad educativa. Cuando utilizamos colores claros, esto se ha descubierto que activa zonas del cerebro de mayor aprendizaje, pero cuando tenemos colores muy fuertes, esto va a hacer que los estudiantes se distraigan y no se concentren totalmente. Como hubiese dicho anteriormente, los colores rojos y colores muy fuertes, las personas introvertidas, esto va a tener una implicación negativa en ello. Otro aspecto que debemos mencionar es evaluar para aprender. Debería ser el auténtico objetivo de la evaluación impulsar el aprendizaje a través de un proceso continuo. Porque no podemos simplemente evaluar ya al final, doy una prueba que valga X puntos, porque los estudiantes se van a mantener estresados, sino que este proceso debe ser continuo desde el inicio hasta el cierre del periodo escolar. Tradicionalmente, los profesores se han centrado en transmitir de forma correcta la información y no en tanto en entender las causas por lo que los estudiantes no aprenden. Cuando lo realmente importante son las competencias. Por ende, se debe de disponer una serie de actividades diversas que le permitan a los alumnos identificar y analizar los errores cometidos con el fin de ir mejorando, porque así es que aprendemos. Cada vez que cometemos errores y nos damos de cuenta que lo hemos cometido y tomamos carta en el asunto, ahí es que realmente aprendemos. No es que un alumno no se deba de equivocar, sino que el alumno, cuando se equivoca, aprende de dichas equivocaciones. En la escuela se evalúa mucho, pero ¿realmente será esto así? Pues no. En la escuela lo que realmente se hace es calificar mucho, especialmente mediante los exámenes tradicionales, los cuales suelen tener una baja incidencia en el aprendizaje. Mayormente no se toma en cuenta el proceso, por así decirlo, continuo que se lleva a cabo durante el aprendizaje, sino calificar cuánto obtuvo el estudiante en X prueba. Y por eso se ha descubierto que esto lo que hace es inhibir el conocimiento. Si nos centramos en todo el proceso que este estudiante ha adquirido hasta llegar a ese conocimiento,
podemos obtener mejores resultados. El cerebro aprende, como hubiese dicho anteriormente, cometiendo errores y no memorizando respuestas. Por eso, el aprendizaje debe vincularse también con el mundo real. Cuando vinculamos lo que estamos aprendiendo con lo que vemos a diario en nuestra sociedad, lo que vemos en nuestras casas, esto nos ayudará a no tener un aprendizaje memorístico, sino de forma sistemática. También es necesario diversificar la evaluación. Si queremos evaluar competencias y no conocimientos aislados, resulta más procedente plantear las tareas específicas, proyectos, problemas abiertos, simulaciones, exposiciones orales, entre otras cosas. Los criterios de evaluación han de ser claros y para que sean más objetivos han de utilizar diversas formas de evaluación. Una decisión que beneficie al alumno. Si estamos evaluando un tema, debemos especificar de forma clara y precisa qué es lo que deseamos evaluar en el alumno para que éste pueda entender qué es lo que se requiere que haga. Pero si tenemos una consigna que da a mala interpretación, entonces no vamos a obtener el resultado que queremos. Y de esta forma no solamente podemos centrarlo en un solo tipo de evaluación, debemos centrarlo en diferentes, como por ejemplo la evaluación inicial. Cuando iniciamos un curso es necesario recopilar los saberes previos del alumno. Este puede ser a través de debate, exposiciones, preguntas abiertas, entre otras cosas. También está lo que es la evaluación formativa, donde identificamos las necesidades de los alumnos y suministramos el tiempo y las oportunidades. Y en esta, por ejemplo, en la evaluación formativa podemos utilizar lo que son las rúbricas. Esto nos va a garantizar todos los criterios que necesitamos para evaluar una actividad determinada y de esa forma la evaluación va a ser clara y precisa. Otro es la autoevaluación. Aunque la evaluación lo puede realizar solo el profesor, es muy importante que la comparta, porque el alumno es realmente quien puede detectar y corregir sus errores. Por ejemplo, si yo soy docente y doy una evaluación y mis estudiantes tuvieron una mala calificación, está bien que yo puedo determinar de cierta forma un patrón si es que esto coincide, pero quien realmente se va a dar cuenta de cuáles fueron sus errores y lo pueda reivindicar va a ser el alumno, porque este se dará de cuenta cuando pueda ver su prueba donde se equivocó. Y también es otra forma, es la coevaluación. Si estamos trabajando en grupos, ¿por qué damos evaluaciones individuales? Podemos hacer que los alumnos se evalúen unos con otros y esto también puede llevar a ciertos debates, lo cual le servirá al docente para seguir avanzando. Manuel, ¿por qué tú crees que es importante diversificar la evaluación? Porque así será más asequible, más diversa, más equitativa, más empática con todo el mundo. Exactamente, porque si solamente evaluamos de una sola manera, esto va a inhibir a nuestros estudiantes y no van a poder desarrollarse de la manera en que nosotros deseamos que se desarrolle al conforme con lo que van aprendiendo. Evaluación formativa, la clave. Este es otro aspecto de nuestro capítulo. Está claro que la evaluación no puede limitarse al final de una unidad didáctica, un curso o una etapa, porque se pierden oportunidades de aprendizaje. Vastas oportunidades de aprendizaje. Cuando se asocia la evaluación a las tareas en el aula a través de proyectos, problemas, debates y muchas otras estrategias, como ocurre en la evaluación formativa, de la cual hablaba mi compañera Yuleidi, se pueden detectar las necesidades reales del alumno y proponer soluciones para mejorar su aprendizaje. Y para que la magia del proceso no se disipe, es necesario que exista un adecuado feedback, aquel que incide en el aprendizaje promoviendo la motivación y la autorregulación del alumno.
el feedback es crucial para el cerebro, en especial en la adolescencia, una etapa en la que se da una gran reorganización cerebral. En general, para que el feedback optimice el aprendizaje, ha de ser claro, específico, centrado en la tarea y no en el alumno, y suministrado de forma frecuente e inmediata tras el desarrollo de la tarea, en el cual se ha de reconocer tanto fortalezas como debilidades. Una forma de obtener un feedback preciso y de facilitar la autoevaluación es mediante rúbricas, que son las herramientas de evaluación muy neuroeducativas porque fomentan entornos de aprendizaje más previsuales, más previsibles y apropiados, lo cual disminuye el estrés entre el alumnado. El sistema simbólico y el funcionamiento ejecutivo del cerebro agradecerán conocer unos criterios de evaluación bien específicos, de forma que el alumno podrá establecer la relación adecuada entre el desarrollo del trabajo y su actitud ante este, que le garantice el éxito. En concreto, las rúbricas analíticas son específicamente útiles para identificar fortalezas y debilidades de los alumnos, obtener información detallada sobre su rendimiento, valorar diversas competencias o promover su autoevaluación. Toda la formación y el feedback suministrados tanto a los alumnos como a los profesores permitirá ir regulando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, cuando se realiza la autoevaluación por medio de una rúbrica, se promueve la metacognición y su utilización fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, sobre todo cuando los alumnos participan en su evaluación. Otro aspecto del capítulo son los cerebros diferentes en el aula. Sabemos que las sinapsis se remodelan de forma continua en función de su experiencia vivida, como consecuencia de la neuroplasticidad. Este proceso hace que cada cerebro sea único y que cada niño o adolescente tenga un ritmo de maduración cerebral y aprendizaje singulares. Junto a esto, las bases de datos de escáneres cerebrales revelan que la noción de cerebro típico anormal es un mito, porque lo que realmente predomina es todo tipo de anomalías funcionales y estructurales. Los estudios sugieren que la excepcionalidad es la norma y que los alumnos considerados con capacidades y necesidades especiales, lejos de constituir un porcentaje pequeño del grupo, son todo lo contrario, a diferencia de lo que se nos ha sostenido tradicionalmente. Desterrando neurocitos. Para que cada alumno progrese hacia los objetivos previstos, conviene proporcionarle de forma frecuente situaciones de aprendizajes óptimas para él, gracias a las cuales se vaya generando la necesidad y mentalidad de crecimiento. Ahora bien, atender a la diversidad en el aula consiste en romper con todos los planteamientos o estereotipos clásicos que intentan homogeneizar cada clase reuniendo alumnos de la misma edad, abordando la misma unidad, haciendo los mismos ejercicios, resolviendo los mismos exámenes. Para que cada alumno progrese hacia los objetivos previstos, conviene proporcionarle de forma frecuente situaciones que permitan que éste se desarrolle de forma personal, grupal y individualizada, donde haya algo distinto para que cada estudiante, donde el modelo de aprendizaje visual, auditivo y sinestético, donde enfoquemos el aprendizaje a las preferencias del alumno. Como hemos aprendido en el transcurso de su exposición, cada alumno es diferente. Cada alumno posee necesidades y características y se orienta a una cosa en específico. Por eso hay que romper con esos estereotipos donde se juntaba, por así decirlo, en un aula estudiantes de la misma edad. Realizar o de intentar cambiar el aprendizaje
a las cosas y a los intereses de los alumnos, porque el aprendizaje realmente debe estar orientado a las cosas que aprendan los alumnos, cómo aprenden, cuáles son las cualidades que estos poseen. Otro aspecto es lo que es atendiendo la neurodiversidad. Cada alumno tiene sus capacidades, fortalezas, intereses, motivaciones y conocimientos previos, todo lo cual se ha de considerar en fin de atender de forma adecuada la diversidad en el aula. Como bien sabemos, cada alumno posee características diferentes, le gustan cosas diferentes, por eso es necesario que para que haya una mejor educación, un mejor aprendizaje, tomemos eso en cuenta, como es lo que nos dice este libro, este capítulo, una escuela con cerebro, y para eso es necesario atender a dichas necesidades de los alumnos de forma clara y precisa y ofrecerle a cada alumno un entorno de aprendizaje positivo, seguro, en el cual se suministren retos adecuados a las necesidades individuales, como había mencionado anteriormente. Y también que suministremos un currículo coherente y adaptativo, atractivo para el alumno, en el cual aparezcan objetivos de enseñanza y aprendizajes claros para todos. También debemos utilizar una evaluación formativa continua para que tanto los alumnos como los profesores conozcan la situación de aprendizaje del alumno y las medidas que se han de tomar para seguir mejorando. Cuando combinamos la enseñanza global a toda la clase, la grupal y la individual, para atender las diferentes concepciones, diferentes características en cuanto a actitud, intereses, necesidades de aprendizaje de los alumnos. Debemos también reflejar lo que es una colaboración entre el profesor y los alumnos en la creación e implementación de rutinas en el aula que sean eficaces y flexibles. Esto es lo que nos dice que debemos de ser coherentes a la diversidad, a las necesidades de cada alumno. Podemos tener en una misma aula alumnos con diferentes características, unos que sean buenos para la matemática, uno que aprenda, por ejemplo, a través de los sonidos. Debemos de entonces adentrar en el aula audiolibros, donde pueda sentirse a gusto y pueda aprender de la forma en que le gusta. De igual manera, si le enseñamos a un joven que le gusta trabajar de forma escrita o que le gusta la lectura con un audio, sabemos que no va a aprender de forma correcta y que no va a aprender de la misma manera que si le enseñamos a través de un texto. Por eso es importante que atendamos a las diversidades que vamos a tener en nuestras aulas. En resumen, para que haya una escuela con cerebro, se deben tomar en cuenta todas las estadísticas. En resumen, para que haya una escuela con cerebro, se deben tomar en cuenta todas las características, necesidades y todos los aspectos relevantes que se relacionan con el aprendizaje del alumno y en cómo éste aprende, al igual que como es la iluminación, los colores, que como bien hemos aprendido, hay uno que inhiben el aprendizaje, por ejemplo, a los jóvenes extrovertidos, como son los colores rojos, por lo cual se recomienda tener colores claros. También se recomienda lo que es aulas con ventanas grandes, donde los estudiantes puedan ver hacia las zonas verdes de afuera, lo cual va a ayudar a una mejor concentración. Si tomamos todos estos aspectos en cuenta, vamos a tener una escuela con cerebro, donde no solamente se toma en cuenta los contenidos, sino la forma en que aprende cada estudiante, de forma individual, grupal y consensual. Ya para cerrar, vamos a tratar un aspecto de la mitología nórdica.
aquí se nos habla sobre Hugin y Munin, que son los dos cuerpos del padre de todo, Odín. En la mitología nórdica, Hugin y Munin son un par de cuervos asociados con el dios Odín. Hugin y Munin viajan alrededor del mundo recogiendo noticias e informaciones para Odín. Hugin es el pensamiento, se asocia con el pensamiento de Odín. Y Munin es la memoria. Ambos son enviados al alba a reconocer información y regresan por la tarde. Existe una cita muy famosa en la mitología nórdica que hace mención sobre el pensamiento y la memoria. Y esta cita la hace Odín, donde él establece que su pensamiento no es más importante que su memoria, porque quizás él pueda dejar de pensar, pero si olvida quién es, olvida su ser. Se pierde el padre de todo en este caso. Y la cita dice lo siguiente: Hugin y Munin vuelan todos los días alrededor del mundo. Temo por Hugin que no regrese, por su pensamiento. Pero aún temo más por Munin, por su memoria. Odín. Gracias.